En el ámbito, como digo, de residencial, el caso de Trinitat Nova yo creo que es quizá el más interesante en el ámbito de la vivienda, porque reunía muchas de las características que yo creo que tienen que ver con los retos a los que se enfrenta en este momento el entorno urbano, y a los que hacía referencia al principio, como son la rehabilitación y la renovación y la regeneración ecológica de la ciudad. Era un proyecto de remodelación en el que se trataba de sustituir una vivienda afectada de aluminosis por nuevas viviendas en el mismo sitio. O sea, yo creo que es un proceso muy interesante y que tiene que ver con eso que decía anteriormente, que cualquier avance en ese sentido va a ser útil para el futuro, porque yo creo que nos vamos a tener que enfrentar a procesos de rehabilitación de periferias urbanas en las próximas décadas. Va a ser un proceso habitual, y en ese sentido el proceso de Trinitat Nova era interesante. Era también un proceso en el que lo social, todos los aspectos sociales de rehabilitación social del barrio también eran muy importantes. Fue muy interesante porque fue un proceso impulsado desde abajo por la asociación de vecinos. Como conclusión, no como conclusión, pero en este aspecto de agentes impulsores, lo cierto es que demostró mucha más capacidad de innovación en este momento el colectivo de ciudadanos, más que las administraciones implicadas, que yo creo que se podría decir que en términos generales no estuvieron del todo a la altura del proceso que se trae entre manos. Yo creo que por el momento que se produjo en el año se inició en 1999, muchos de estos temas parecía todavía que eran a contracorriente, pero se podía adivinar que eran temas clave. Yo creo que las administraciones implicadas tuvieron miedo de implicarse hasta el final. Aún así, yo creo que el proyecto fue muy interesante. Se consiguió implicar a la mayoría del barrio, de los agentes, de todos los agentes afectados por el proceso, en una serie de talleres de los cuales salió un diagnóstico participativo. Yo creo que fue ejemplar en ese sentido. Fue un documento técnico producido desde abajo, en el que los propios vecinos del barrio supieron identificar los problemas más allá del problema estrictamente constructivo de la luminosis de la residencia, un poco también relacionado con lo que decía al principio, que más allá del objeto arquitectónico se supo extenderse y ampliarse al ámbito de lo urbano. Y yo creo que también fue muy interesante para todos los que estuvimos en ello, porque nos enseñó a movernos en el ambiente de las contradicciones continuamente, en un proceso participativo llevado con entusiasmo y honestidad, como fue aquel. Te enfrentas a continuas contradicciones, como es la vida real. O sea, la participación no es un camino de rosas, ni mucho menos. Es un proceso en el que continuamente aparecen dicotomías entre las cuales hay que decidir. Y lo importante es que haya acuerdo en las decisiones. No tanto que las decisiones puedan ser o no acertadas, sino que al menos se tenga la sensación o la impresión, todo el mundo tenga la sensación de que es una decisión tomada colectivamente. Yo creo que en el caso del ecobarrio de Trinitat Nova hay varios momentos, varios eventos a lo largo de todo el proceso, en el que yo creo que las decisiones, incluso aunque pudieran parecer más o menos acertadas desde el punto de vista técnico, yo creo que se asumieron socialmente, y eso creo que es una enorme ventaja, porque ayuda a evitar los conflictos. Cuando los ciudadanos se sienten implicados en las soluciones, están mucho más dispuestos a aceptar los posibles errores que pueden haber cometidos, y también a poner de su parte para solucionarlos. Ya digo, yo creo que el proceso del caso de Trinitat Nova ha sido uno de los más completos en ese sentido, y en este momento la experiencia que acumulamos tiene que ver con todas las escalas, pero ese quizás sea el que las reúne todas de una forma más clara.